Una manifestación muy típica del hipernefroma es el varicocele izquierdo. Esto se debe a que la vena espermática izquierda drena directamente la renal izquierda. Por ello, cuando el tumor la invade, impide el drenaje de la vena espermática, produciéndose el varicocele. Otra característica especial de este varicocele es que no desaparece con el decúbito, que sería lo normal en cualquier otro varicocele, ya que la vena renal está invadida independientemente de la postura del paciente. En cambio, no esperes encontrar un varicocele derecho como consecuencia del hipernefroma. La vena renal derecha drena directamente a la cava inferior, no a la renal, por lo que la invasión de esta no produciría varicocele. El adenocarcinoma renal puede producir infinidad de síndromes paraneoplásicos. Por ello, a veces su primera manifestación es absolutamente distinta de una hematuria o un dolor en flanco. Cuando esto sucede, el diagnóstico puede ser muy difícil, de ahí que se le llame tumor del internista. El hipernefroma puede producir infinidad de sustancias: PTH, prostaglandinas, prolactina, renina, eritropoyetina. Por ello puede manifestarse de formas muy diversas. Dada la producción de eritropoyetina, puede ser causa de policitemia, como sucede en el 3% de los casos. Sin embargo, recuerda que es mucho más frecuente la anemia, que casi llega al 40%. Existe una manifestación del hipernefroma que merece especial atención. El síndrome de Stauffer consiste en un aumento de las transaminasas sin que por ello existan metástasis hepáticas. El síndrome de Stauffer se debe a la producción de sustancias hepatotóxicas por el propio tumor, sin invasión tumoral alguna. Esta situación aparece en un 20% de los pacientes. Por tanto, si te presentan un caso clínico de un hipernefroma con elevación de enzimas hepáticas, recuerda que no es obligado que presente metástasis. Ante la sospecha de hipernefroma, la primera prueba de imagen a realizarse es la ecografía, por ser barata, inocua y útil para distinguir masas renales. Al explorar el riñón, ecográficamente es posible que observemos quistes simples que no deben ser confundidos con un hipernefroma. Existe una serie de criterios ecográficos que definen el quiste simple y que estudiaremos a continuación. Suponiendo que la ecografía encontrase una masa renal sólida o un quiste complejo, el siguiente paso en el diagnóstico sería realizar un TAC abdominal. Como dijimos anteriormente, hoy día se diagnostican muchos hipernefromas de forma accidental, al realizar ecografías abdominales por otro motivo. En caso de que así fuese, se procede de la misma forma. Los criterios ecográficos de quiste simple son contorno liso, ausencia de ecos en el interior y el signo del refuerzo posterior. Cuando te los mencionen, la actitud consistiría en un seguimiento ecográfico anual. No necesitas un TAC, y mucho menos una nefrectomía. Recuerda que la ausencia de ecos en el interior y el signo del refuerzo posterior orientan a contenido líquido en el interior del quiste, es decir, todo lo contrario a una masa sólida que orientaría a hipernefroma. El mejor método aislado para evaluar una masa renal es el TAC. Por ello, es el siguiente paso después de identificar ecográficamente una masa renal sólida. No solo aporta una mayor calidad de imagen al estudiar el riñón en sí, además ofrece información sobre las posibles metástasis a distancia y también sobre las metástasis ganglionares o afectación de órganos adyacentes. Cuando el TAC identifica una masa de carácter sólido, está indicada la nefrectomía radical, puesto que la causa más frecuente sería el hipernefroma. La resonancia magnética también puede utilizarse en el diagnóstico del hipernefroma, aunque habitualmente no se utiliza porque no es mejor que la tomografía axial computerizada. Merece la pena recordar una indicación concreta en la que es mejor la resonancia. Ante la sospecha de invasión tumoral venosa, es preferible esta técnica de imagen. En este esquema te mostramos cómo se debe actuar en base a las distintas pruebas de imagen, en el estudio de una masa renal. La arteriografía renal se utilizaba de rutina hace algunos años. Sin embargo, hoy día se reserva para casos dudosos
riñones únicos y otras situaciones en las que se plantea un tratamiento quirúrgico conservador. Para ello, la ventaja que aporta es que permite conocer con exactitud la vascularización arterial del tumor y de la zona del riñón donde se encuentra. El patrón arteriográfico característico mostraría vasos aberrantes que alimentan el tumor, así como lagos venosos y fístulas arteriovenosas. Por último, la urografía intravenosa también puede emplearse, pero solamente aporta datos indirectos, como distorsión del sistema colector o la anulación funcional del riñón. Por este motivo apenas se emplea en el estudio del adenocarcinoma renal. Estudiado el tumor y descartadas las metástasis viscerales o ganglionares, el tratamiento de elección es la nefrectomía radical. En algunos casos puede plantearse la cirugía conservadora, como en pacientes monorrenos o en tumores pequeños y bien delimitados. Se ha demostrado que en casos seleccionados, la supervivencia es igual que si se recurre a la nefrectomía radical. La linfadenectomía regional no mejora la supervivencia y solo tiene valor para el estadiaje. Este se establece sobre la base de los hallazgos quirúrgicos y anatomopatológicos. Otras formas de tratamiento carecen de eficacia. Tanto la quimio como la radioterapia ofrecen resultados pobres. En el caso de enfermedad metastásica, las opciones son múltiples, pero ninguna es satisfactoria. Se ha descrito en la literatura la regresión de las lesiones metastásicas tras la nefrectomía. No obstante, esto ocurre únicamente en un 1% de los pacientes y suele ser de forma transitoria. Por ello, en enfermos con enfermedad metastásica no se justifica la nefrectomía, salvo de forma paliativa por otros motivos. La cirugía de la metástasis solo se justifica en caso de metástasis única. En estos casos, la intervención prolonga la supervivencia. Se ha visto que el beneficio es mayor cuanto más tiempo ha transcurrido entre la extirpación del tumor primario y la aparición de la metástasis. La inmunoterapia constituye una alternativa para la enfermedad metastásica. Puede basarse en el interferón, interleuquinas u otros procedimientos todavía en estudio. No obstante, las tasas de respuesta son todavía bastante limitadas. Durante los últimos años se está investigando sobre autovacunas elaboradas con linfocitos peritumorales. Los resultados preliminares parecen prometedores. Hiperplasia benigna y cáncer de próstata. Hiperplasia benigna de próstata, HPV. La hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad muy frecuente. En mayor o menor medida, acaba afectando a la mayoría de los varones por encima de los 50 años. Anatómicamente, en la próstata se distinguen dos regiones principales, periuretral y periférica. En la hiperplasia benigna de próstata se produce un aumento del volumen prostático. Este aumento del volumen se debe a una proliferación variable de elementos musculares y glandulares. A medida que crecen, comprimen la uretra, lo que justifica los síntomas obstructivos que padecen estos pacientes. La etiología exacta no está clara, pero se sabe que los estímulos androgénicos tienen un papel fundamental, siendo la dihidrotestosterona la hormona responsable. La proliferación periuretral produce un efecto obstructivo sobre la uretra. Debido a ello, la vejiga se vacía con dificultad. Las consecuencias de esto serán las siguientes. Primero, fase de compensación. El detrusor se hipertrofia. La presión que ejerce es mayor y durante un tiempo no habrá clínica. Segundo, fase clínica. El detrusor claudica al sobrepasarse cierta longitud en sus fibras musculares. Comienza el retraso de la micción, disminuye el calibre del chorro, menos fuerza miccional, alargamiento del vaciado. Es lo que se conoce como síndrome prostático. Tercero, fase de descompensación. Los síntomas previos se exacerban y en este momento podría producirse retención urinaria. Si se deja evolucionar,
produciría reflujo vesicoureteral y lesiones a nivel renal. Los signos y síntomas descritos son los llamados obstructivos. Aparecen por una razón puramente mecánica, la compresión periuretral. Aparte de ellos, los pacientes prostáticos padecen también un segundo grupo de síntomas, conocidos como irritativos. Estos aparecen por la alteración funcional vesical y son más difíciles de tratar que los obstructivos. Son la polaquiuria, el tenesmo, la nicturia y la sensación de urgencia miccional. Aunque lo veremos posteriormente, te adelantamos que en la región periférica de la próstata es donde suele aparecer el cáncer de esta glándula. En la evaluación del síndrome prostático, el tacto rectal continúa siendo la exploración fundamental. Es muy importante para diferenciarla del carcinoma, ya que este último puede dar la misma sintomatología que la hiperplasia. Cualquier zona sospechosa al tacto rectal debe ser biopsiada. Los datos palpatorios que deben orientarnos a cáncer son la consistencia pétrea y el tacto irregular. La medición del flujo máximo miccional también es importante. Si se encuentra claramente disminuido, habla a favor de una obstrucción uretral. El estudio puede completarse con una ecografía, que nos permita evaluar si existe afectación del tracto urinario superior, residuo posmiccional, litiasis vesical u otras complicaciones asociadas. El PSA es un marcador que puede estar elevado en la hiperplasia benigna de próstata, pero también puede elevarse en el cáncer, por lo que no nos da el diagnóstico. En cambio, sí que puede tener utilidad para el seguimiento. El único tratamiento definitivo es la cirugía. Esta puede realizarse mediante dos técnicas: reserción transuretral o cirugía abierta, dependiendo del tamaño del adenoma. En general, para próstatas pequeñas y muy obstructivas es preferible la resección transuretral. En cambio, cuando se trata de grandes adenomas, la cirugía ofrece mejores resultados. Cuando se opta por la cirugía abierta, debes recordar que no se extirpa la cápsula prostática. Por ello, esta intervención no protege del cáncer de próstata, ya que éste suele asentar precisamente en la cápsula. La razón para no quitarla es preservar la potencia sexual, dado que los nervios erectores se relacionan íntimamente con ella. La mayoría de los pacientes con hiperplasia benigna no llegan a precisar ser operados. Únicamente un 10% de ellos pasarán por el quirófano. Un motivo para indicar la intervención sería la mala respuesta al tratamiento médico. Otra razón frecuente es la presencia de síntomas importantes que repercutan gravemente en la vida del paciente. Aparte de estas razones, existen algunos motivos que son indicación absoluta de cirugía y que debes conocer. Son los siguientes: retención urinaria reiterada, por el potencial daño renal; hidronefrosis retrógrada, es decir, lesión renal como consecuencia de la obstrucción; infecciones urinarias de repetición; presencia de litiasis vesical; hematuria de repetición. Dentro del tratamiento médico se incluye la fitoterapia. En algunos pacientes puede proporcionar alivio, pero es poco eficaz si la evaluamos con parámetros objetivos. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride, reducen el tamaño prostático, dado que disminuyen la producción de dihidrotestosterona. Tienen el inconveniente de que tardan varios meses en hacer efecto. Además, en algunos pacientes producen impotencia y alteran el nivel del PSA, con lo que dificultan el diagnóstico de cáncer de próstata si existiese. Los antagonistas alfa-adrenérgicos, como el prazosin o la tamsulosina, relajan la musculatura del cuello vesical y uretra. Su principal inconveniente es que producen vasodilatación periférica, con lo que pueden producir hipotensión y síncopes. El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente del aparato genitourinario masculino. En este tumor es muy importante el papel de las hormonas sexuales para su desarrollo. Después del cáncer de pulmón, es el cáncer más frecuente en el varón. No obstante, si tenemos en cuenta los que se diagnostican incidentalmente en las autopsias, le superaría en frecuencia. Tal es así que, de cada 10 pacientes operados de hiperplasia benigna de próstata,
En uno de ellos encontraríamos focos de adenocarcinoma, como hallazgo casual. El cáncer de próstata casi siempre asienta en la periferia de la glándula. Con frecuencia es multifocal y suele presentar células con diferentes grados de diferenciación. Esta heterogeneidad es la base de la clasificación de Gleason, que puntúa el patrón histológico de las dos poblaciones más representativas del tumor. La escala de Gleason se corresponde con el pronóstico de la enfermedad, independientemente del estadio. El cáncer de próstata aparece sobre todo en ancianos. Clínicamente puede asemejarse a una hiperplasia benigna de próstata, produciendo síntomas obstructivos. Cuando la obstrucción es muy importante, puede manifestarse como una retención aguda de orina. Sin embargo, solo el 25% de las retenciones agudas de orina se deben al cáncer de próstata. Es posible que además se acompañe de hematuria, pero esta también podría verse en la hiperplasia benigna. Cuando existen metástasis, es frecuente que afecten a huesos. Esto produce síntomas dolorosos e incluso compresión medular. En el momento del diagnóstico tiene metástasis 1 de cada 4 pacientes. No obstante, estas cifras están disminuyendo porque durante los últimos años se está diagnosticando este tumor en fases más precoces. La exploración fundamental es el tacto rectal, aunque existe un estadio, el T1, en el que el tumor todavía no es palpable. Característicamente revela una próstata dura al tacto y de carácter irregular. Es aconsejable que los pacientes mayores de 50 años se sometan a un tacto rectal anualmente. Para el cáncer de próstata disponemos fundamentalmente de dos marcadores tumorales: el PSA, antígeno prostático específico, y la fosfatasa ácida prostática. El PSA suele elevarse en el cáncer de próstata, pero debes tener en cuenta que en algunos casos de cáncer puede ser normal. Recuerda también que puede elevarse por patologías benignas, como la hiperplasia benigna o por el sondaje vesical. Si el PSA es menor de 4 Ng por mililitro, es poco probable que encontremos un cáncer de próstata. Si es mayor de 10, las probabilidades aumentan, lo que aconsejaría una biopsia prostática guiada por ecografía. Si está entre 4 y 10, se pueden utilizar otros parámetros como el porcentaje de PSA libre para valorar la necesidad de biopsia. La fosfatasa ácida prostática, FAP, se emplea desde hace bastantes años. Es un marcador específico, pero su elevación suele indicar extensión extraprostática, por lo que no resulta útil en el diagnóstico precoz.